Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística de la mano de las empresas clave del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el CRO de OnTrack AI Tech. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Barenas, responsable de logística y expediciones en Ramondín, una empresa especializada en la fabricación de productos de packaging. Con más de 15 años de experiencia en logística, Rubén ha pasado por diversas áreas de la cadena de suministro, desde las compras hasta el transporte, ocupando roles de responsabilidad y gestión. En esta entrevista, hablaremos sobre las tendencias tecnológicas que están marcando el futuro del transporte, como la trazabilidad avanzada, la sostenibilidad y el impacto creciente de la inteligencia artificial en la logística. También exploraremos cómo Ramondín está incorporando estas tecnologías en sus operaciones para mejorar su eficiencia y reducir su huella de carbono. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Barenas Alonso. Es el responsable de expediciones y logística del grupo Ramondín. Y con él vamos a inaugurar por primera vez el poder hablar con el cliente del operador logístico, con el que de verdad dirige esto, porque es el que tiene la necesidad para sus clientes a su vez, porque todo el mundo siempre tiene un cliente que le manda, pero es el que tiene la necesidad de mover las cosas de un sitio a otro. Y por lo tanto, el que en realidad está dirigiendo esto de la logística. Adicionalmente, Rubén, si me permites, hablo un poquito de ti, porque creo que es muy interesante que desde un punto de vista de la experiencia que tienes, has pasado por prácticamente todos los sitios con responsabilidades en la cadena de suministro, desde las compras, aprovisionamiento, la logística de salida, de última milla. Por lo tanto, creo que vamos a poder sumar, ¿no?, esa visión de cargador con esa visión holística de la cadena de suministro, porque esto es todo un todo, ¿no? Las cosas hay que moverlas previa fabricación, o sea, hay muchas más cosas en juego. O sea, muchas gracias, ¿no?, por sumarte a esta iniciativa y bienvenido. Encantado, un placer poder participar y poder dar mis conocimientos, mi punto de vista y mi experiencia, ¿no? Aportar mi granito de arena, experiencia. Pues oye, vamos allá a divertirnos. La primera pregunta va a ir directa. Lánzate y dinos dónde ves tú estos desafíos, estas nuevas tecnologías, dónde ves tú las cosas que crees que van a marcar el futuro de la cadena de suministro. A ver, yo creo que la cadena de suministro tiene un futuro claro, marcado o apoyado principalmente en dos pilares. Uno, para mí, clave es la sostenibilidad, porque al final las empresas cada vez demandan más, los gobiernos, los países, los clientes demandan más sostenibilidad en las cadenas de suministro, demandan más vehículos eléctricos, por ejemplo, vehículos eléctricos, biocombustibles, que se controle la huella de carbono, que se pueda influir o incidir en la huella de carbono. Al final, esto es algo que lo estamos viendo ya en las propias empresas cargadoras, pues todas prácticamente tienen ya programas de sostenibilidad como parte de sus características principales, ¿no? En el caso de Ramondín, pues tenemos cubiertas con paneles solares, medimos la huella de carbono, tenemos como parte de la cultura de empresa una cultura de sostenibilidad. Entonces, al final, la sostenibilidad yo creo que va a ser un pilar muy importante y otro también básico va a ser la digitalización, ¿no? La logística, tanto de terreno de cercanía, digamos, como la logística internacional, es muy compleja, tiene mucho trámite, mucha burocracia, tienen muchos actores que intervienen, diferentes desde la logística internacional, desde cargadores, transitarios, gobiernos, instituciones públicas de los diferentes países. Entonces, al final, la digitalización tiene que aportar robustez a la cadena de suministro, que es lo que necesitamos los cargadores, que la cadena de suministro sea robusta y sea fiable, es decir, sea sostenida en el tiempo, que los plazos sean siempre los mismos o parecidos, que los precios sean siempre los mismos o parecidos
y que la digitalización ayude a hacer más sencillos todos aquellos trámites que hoy en día pues son relativamente complejos cuando ya nos vamos pues a logísticas internacionales, ¿no? Y dentro de la digitalización a mí me parecen claves, por ejemplo, la tecnología blockchain, y algo que está muy de moda últimamente, que es la inteligencia artificial, ¿no? La tecnología blockchain, pues la veo en un futuro como un intercambio, una plataforma de intercambio de información, ¿no? Al final, eh, el blockchain va mucho más allá de las criptomonedas, ¿no? Que es lo que se oye actualmente. El blockchain al final es un método de intercambio fiable de información, un método descentralizado, una plataforma descentralizada, donde se puede intercambiar información en tiempo real, fiable y que además no es manipulable, ¿vale? Porque no está controlada en principio por ningún gobierno ni ninguna institución. Entonces, yo veo el blockchain como una herramienta que nos va a servir para simplificar todos los trámites burocráticos a los que se somete o está sometida la logística actual, sobre todo la logística internacional, despachos de aduanas, documentaciones, de las navieras, de los transportes, trazabilidad incluso de los productos, ¿vale? Nos va a permitir tener una trazabilidad en tiempo real, algo que ahora mismo pues es prácticamente inviable, sobre todo para las pequeñas empresas, y nos va a permitir pues tener un intercambio de información incluso con los clientes, entre el cliente, la empresa cargadora y la empresa de transporte, un intercambio de información fiable en tiempo real que nos va a facilitar mucho la vida, ¿no? Y por otro lado, inteligencia artificial, ¿qué decir de inteligencia artificial que no se sepa ya, ¿no? Que no se haya oído? Pues al final es el gran paradigma tecnológico del siglo XXI, de 2025, donde estamos, pues 2024, 2023, que es el inicio. Estamos en pañales, lógicamente todavía, pero bueno, lo que aporta o lo que puede llegar a aportar, pues es bestial, ¿no? O aparentemente bestial en cuanto a la automatización de procesos, automatización de gestiones administrativas o incluso ayuda a la predicción de la demanda, en cuanto a transporte, predicción de las rutas de transporte, predicción de cargas y descargas, en fin, un sinfín de posibilidades que estamos ahora mismo naciendo, o que están naciendo, porque todavía esto está en pañales, pero bueno, yo veo ahí un futuro muy prometedor en cuanto a la inteligencia artificial, no, todo lo que nos puede aportar. Nos puede aportar soluciones muy súper sencillas a problemas cotidianos que nos enfrentamos las empresas cargadoras, pues de la índole de cómo decidir qué se fabrica, qué se produce, qué se envía, qué se compra. Pues bueno, al final toda esa gestión que actualmente pues la llevan las personas ayudadas de softwares relativamente rudimentarios o basados en reglas algorítmicas muy estrictas en la mayoría de los casos, poco flexibles, vamos a decir más que muy estrictas, pues se verán potenciadas con la inteligencia artificial y verán un mundo de posibilidades, ¿no? Una puerta abierta a un universo donde no hay límites, ¿no? El límite solo es lo que se le ocurra preguntar al señor que pregunta, a la inteligencia artificial. Entonces, yo veo ahí una frontera, un potencial bastante importante para las empresas de transporte, para los cargadores y para todas las empresas del tejido empresarial en general de todos los países. Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. Súper interesante. Oye, te voy a pedir un poquito más sobre la inteligencia artificial, que yo creo que ahí nos has puesto una foto de el mundo de posibilidades que se abre, que es muy atractiva y con la que además yo coincido al 100%. La pregunta sería, y de cara a llegar a esa foto, ¿dónde crees que estamos ahora mismo? ¿Dónde crees que están ahora mismo
pues las áreas responsables de logística y cadena de suministro, pues en los cargadores. ¿En qué sitio están? ¿Cómo pueden llegar ahí? Mira, ahora mismo hay muy pocos softwares en las empresas que estén basados en inteligencia artificial, ¿no? Al final, todos son softwares basados en reglas matemáticas, o sea, me refiero con reglas matemáticas, a una base de datos, a unas estructuras de datos y a una serie de reglas que tú configuras en el software y que te ofrece pues los datos basados en estas reglas que normalmente son estrictas, inmutables e inamovibles, ¿no? ¿Qué nos va a permitir la inteligencia artificial? Nos va a permitir muchas cosas. Para empezar, nos va a permitir automatizar toda una serie de gestiones que actualmente son realizadas por personas: gestión de contratos, gestión de facturas, contratación de cargas, cálculo de lo que sea, cálculo de cargas, cálculo de necesidades de transporte. Al final, tenemos a las empresas, ahora mismo tenemos a personas en expediciones encargadas de gestionar todas esas necesidades de cargas día a día que se producen en las empresas. Esto en un futuro pues lo va a hacer la inteligencia artificial y hay que ser conscientes de que lo va a hacer y lo va a hacer seguramente mejor que como lo hagamos nosotros los humanos, porque al final los humanos pues nos equivocamos, tenemos días de buen humor, de mal humor, más acertados y menos acertados. La inteligencia artificial, pues bueno, al final, una vez alimentada correctamente con los datos adecuados, pues va a sustituir y va a ser más eficaz que al final que una persona, ¿no? Nos va a permitir pues calcular mejores, adelantarnos a la demanda, ¿no? La previsión de la demanda. Actualmente hay muchos softwares en el mercado dedicados al cálculo de la demanda. La inmensa mayoría de ellos pues se basan en predecir patrones futuros basados en patrones pasados. Esto hay empresas que les vale porque la demanda es repetitiva y hay otras empresas porque no les vale. La demanda no es repetitiva. Entonces, una inteligencia artificial va a ser capaz de ser creativa, entre comillas, como un ser humano, como el responsable de la predicción de la demanda que está al frente de esos cálculos y que aporta su visión y su experiencia a la previsión de los cálculos. Pues una inteligencia artificial va a ser capaz de hacer eso, ¿no? Va a ser capaz de desarrollar herramientas, no solo ser una herramienta en sí mismo, sino desarrollar herramientas en función de las necesidades de las empresas, ¿no? Al final estamos viendo que la inteligencia es capaz, tú le escribes, quiero un programa que me haga esto, esto y esto, y la inteligencia artificial te escupe un código que tú pegas y resulta que te ha programado o la inteligencia, un software, ¿no? Pues al final la inteligencia artificial también hará eso, no solo será una herramienta en sí misma, sino que será capaz de desarrollar las herramientas que necesite una empresa para gestionar una parte de la cadena de suministro, la compra, las producciones, la producción, el diseño y más de lo que haga, lo que sea necesario, ¿no? Será una herramienta, la herramienta de las herramientas, ¿no? Digamos, y al final gestionará pues toda la base de datos de documental de las empresas, todas las necesidades. En fin, al final es como yo lo veo un poco, ¿no? Será como unir a todas las cabezas pensantes de la empresa en una sola, capaz de tener en cuenta pues un histórico tremendo de datos, una serie de casuísticas que al cerebro humano se le escapan, pero que a la inteligencia artificial o a un ordenador, pues no se le escapan. Entonces, sea capaz de romper esas reglas estrictas que actualmente gobiernan los softwares. Cuando la inteligencia artificial sea capaz, se implante, pues pasará eso, que se romperán esas reglas estrictas e inmutables que actualmente gestionan los ERPs para ser más creativas y poder adaptarse al cambio que al final, pues la logística, la cadena de suministro en general, tiene que ser adaptativa. La cadena de suministro que no es adaptativa, muere. Oye, totalmente inspiradora la visión, la verdad es que sí. O sea, la pregunta que me queda ahora es, para poder ir a esa visión, o sea, ¿qué barreras nos vamos a enfrentar? Porque claro, esto no será un camino de rosas. Obviamente no lo va a ser, no lo va a ser. La primera barrera
está claro que es la inversión, ¿no? Invertir en sistemas informáticos pues requiere dinero, ¿no? Requiere unos servidores muy potentes, requiere un software que todavía está en desarrollo y por lo tanto pues requiere inversión para que termine de ser desarrollado. Y luego, pues también una de las principales barreras que tienen las empresas, pues es sobre todo las multinacionales con muchas sedes o con varias sedes, pues es la falta de globalización o la falta de una visión global que tienen que suelen tener las empresas, ¿no? Cada fábrica dentro, yo lo digo en mi experiencia como cargador, cada fábrica dentro de una multinacional pues es completamente independiente del resto, ¿no? Y no existe una visión global en cuanto al transporte, en cuanto a la cadena de suministro, sino que cada planta es autosuficiente y es como una isla en el desierto. Y más, esto está acrecentado si encima están en otros países, si además están fuera de Europa ya ni te cuento, porque no solo los sistemas informáticos son independientes, sino que la filosofía de cada planta es completamente diferente, la filosofía de cada país es completamente diferente, la forma de trabajar. Entonces, obviamente, para que un sistema global para que un sistema informático basado en inteligencia artificial sea potente y sea robusto, tiene que ser global, tiene que contar con toda la información de todas las empresas dentro de una multinacional para poder gestionar correctamente de una manera global. Si cada empresa es un mundo diferente, pues ahí tenemos una barrera importante, ¿no? Y actualmente, por lo menos en mi experiencia como cargador, pues suceden estas cosas, ¿no? Cuando una empresa es una empresa multinacional que tiene sedes en diferentes países, pues cada sede es un mundo aparte que se gobierna a sí mismo y que se gestiona a sí mismo. Entonces, eso es una barrera insalvable o que no tiene sentido implantar un sistema tan potente como un sistema generativo con inteligencia artificial y que luego sea aislado en una planta. No tiene el sentido, el objetivo, lógicamente, es globalizarlo y controlar y gestionar toda la logística de una misma empresa con ese sistema. Entonces, la barrera de los diferentes países y de los diferentes sistemas informáticos también es un obstáculo importante a salvar dentro de las empresas. Oye, pues creo que hemos cubierto todo, Rubén, ¿no? Yo creo que hemos hablado ¿no? de qué es lo que se nos viene, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de blockchain, que es muy interesante desmitificar el blockchain y aclarar que el blockchain, como muy bien has explicado, en realidad es un método distribuido de seguridad y de autenticidad que lo que permite es hacer transacciones de manera segura. Que yo creo que, como coincido contigo, que como tecnología tiene una aplicabilidad al mundo de la logística inmediata y la veremos, seguro. Y luego hemos estado más rato con la inteligencia artificial, pero ha sido, ¿no? Yo creo que nos has puesto la visión de futuro que se viene desde la óptica del cargador, pero que yo creo que es la óptica predominante a la hora de la logística, y hemos hablado también de qué retos nos planteará, ¿no? Como hemos acabado, ¿no? Con las barreras y los retos que nos planteará. Ha sido un placer tenerte, o sea, muchísimas gracias, nos llevamos muchas cosas de aquí. Y bueno, tú y yo continuamos la conversación ahora. Igualmente, el placer ha sido mutuo y poder compartir con vosotros este rato ha sido fantástico. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.